Muy buenos días a todas, todos y todes. Bienvenidos nuevamente a otra edición del Seminario Mujeres en la Investigación Jurídica de la Red Iberoamericana Juvenil de Derecho Administrativo. En esta ocasión, como en las ocasiones pasadas, contamos con la participación de una excelente abogada y mujer. En este caso nos acompañan desde Argentina, Rocío Arrúa, quien en un momento se presentará con cada uno de nosotros. Asimismo, en la conducción está nuestra compañera y amiga Jimena Pérez. Yo le cedo la palabra a mi compañera Jimena, no sin antes recordarles de nuestro próximo Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Derecho Administrativo, el cual se celebrará en noviembre de este año y la convocatoria sigue abierta hasta el 19 de septiembre. Muchísimas gracias, Jimena. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que tengamos otra edición más de este seminario en el que vamos a compartir un rato con Rocío. Bueno, agradezco mucho a nuestra red que abre estos espacios para escuchar voces de grandes investigadoras que, bueno, pues esperamos que sean una inspiración para que más y más mujeres pues se sumen a estos espacios de investigación académicos, pero incluyendo esta perspectiva de género pues que nos beneficia a todas las personas, no solo beneficia a las mujeres. Bueno, para nosotros es un gusto tener a Rocío, quien es la presidenta del Foro de Jóvenes Administrativistas en Argentina y pues que además tiene una amplia trayectoria como docente. A pesar de que vemos que es muy joven, bueno, ella trabaja temas de administrativo y de constitucional. Entonces, bueno, Rocío, nos da mucho gusto que estés aquí y pues nos gustaría mucho que tú nos explicaras y que nos contaras pues un poco más de ti y de tu trayectoria, por favor. Bueno, antes que nada, muy buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias, Alfonso y Ximena, por esta invitación. Es realmente un placer. Me encanta poder formar parte de estos espacios, de estas redes de conexión entre diferentes jóvenes vinculados al derecho administrativo, que es una rama del derecho no tan explorada, pero la verdad que muy linda para quienes nos dedicamos a ella. Y la verdad que, bueno, celebro también estos espacios de reivindicación del rol de las mujeres en el ámbito jurídico. Me parece, me parece muy valioso, me parece que siempre es enriquecedor poder contar la experiencia personal y que esa experiencia de algún modo pueda servir quizás para que otras mujeres, para que otras jóvenes se animen y formen parte de estos espacios. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes y los felicito y celebro esta gran iniciativa. En cuanto a mí, tal como mencionaba Ximena, soy docente en la Universidad de Buenos Aires, eh, en las materias de derecho administrativo y también en elementos de derecho constitucional. Y también, por otro lado, soy docente en algunas especializaciones y posgrados en cuestiones relativas a compras públicas y a contratación pública, que ese es el tema sobre el cual yo suelo en el cual yo suelo dedicarme a estudiar y a investigar, en particular todo lo vinculado a la contratación pública estratégica, con especial énfasis en lo que tiene que ver con el enfoque de género, ¿sí? A la vez, tal como mencionaban también, formo parte, hace muchísimos años, del Foro de Jóvenes Administrativistas, que se trata de una iniciativa dentro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, que también está presidida por una mujer, que es la doctora Analía Antic, que tiene una enorme trayectoria y seguramente habrán escuchado hablar de ella. Este foro está orientado a aquellos jóvenes que se vinculan al derecho administrativo en la Argentina y que forman parte de esta red. Básicamente, su objetivo es transformarse y ser un espacio de debate y de intercambio de ideas para generar esos espacios de aprendizaje colectivo. Y nosotros hemos asumido la gestión del Forjad este año, en marzo de este año, junto con Santiago Calvimonte, quien me acompaña en esta gestión.
Y nosotros tenemos un objetivo muy claro que tiene que ver con bregar por el federalismo y por la equidad de género, ¿sí? Es decir, que en los eventos haya representantes de diferentes provincias de nuestro país para que haya una real representación y que a la vez también haya una presencia de mujeres y de hombres para que haya una equidad de género que se pueda ver reflejada en estos eventos, que bueno, quizás a veces puede pasar o solía pasar en muchos eventos académicos que había una preponderancia de expositores masculinos, digo en términos generales, no en términos particulares del Forjat, sino en eventos académicos en general. Y bueno, tratamos siempre de tener esa cuestión en observación y, y que haya siempre algunas expositoras que la verdad que siempre en todas las temáticas encontramos mujeres que estudian esas temáticas en particular y que se dedican a ello y que tal como hacen ustedes nos gusta poder dar ese espacio para la visibilidad y para que nos cuenten qué es lo que está pasando en diferentes ámbitos, desde el derecho sancionador hacia las compras públicas y bueno, diferentes temas que vamos abordando en el marco de los encuentros Forjad, que tratamos de que sean mensuales y como les comenté en algún momento, tenemos también a lo largo del año, y es nuestro objetivo, realizamos un congreso anual de, de que sería ese punto de encuentro presencial para compartir ideas y exposiciones entre los diferentes jóvenes del derecho administrativo argentino. Así que bueno, esperemos que cuando ya tengamos una fecha definida lo compartiremos con ustedes y nos encantaría, por supuesto, que puedan formar parte de eso. En cuanto a algo más con respecto a mi trayectoria, realicé una maestría en la Universidad Torcuato Di Tella, una maestría en políticas públicas con orientación en desarrollo social y actualmente estoy en la etapa de elaboración de tesis. Mi tesis va a versar acerca de la contratación pública, en particular todo aquello relativo a la contratación pública estratégica, cómo puede la contratación pública convertirse en un medio para lograr objetivos secundarios de políticas públicas y no solo, digamos, que las compras públicas no se agoten en el objetivo de la satisfacción de una necesidad pública, sino que se puedan convertir en una herramienta de desarrollo social. Así que bueno, estamos en ese proceso, compatibilizándolo con los compromisos personales, laborales y académicos, y bueno, esperemos que pronto pueda culminar con ese proceso de tesis. Así que bueno, eso en cuanto un poquito a mi trayectoria académica. Es bastante amplia y Bien. esperamos nosotros que sí, pronto poder leer ese trabajo ya terminado, publicado y bueno, por nuestra parte, pues seguir en contacto con las redes y generar ahí esos vínculos. Pero, Rocío, bueno, tienes muy trabajado el tema de la perspectiva de género y yo creo que lo tienes muy claro e incluso pues reconoces la importancia de abrir estos espacios para que haya una mayor participación y también incorporación, ¿no? Incluso tú ya lo llevas como a temas más específicos en el tema pues de de las políticas públicas, cumplimiento de objetivos, cumplimientos de agendas. Pero bueno, nosotros quisiéramos preguntarte, ¿cómo empezaste tú a incorporar esa perspectiva de género en tu trabajo jurídico, ¿no? Porque pues a veces no es natural de que una diga así como, ah, yo soy mujer y, y lo voy a incorporar porque sí, ¿no? Sino que pues muchas veces son muchos factores los que intervienen en, pues en este camino, ¿no? Que una decida darle parte de su pues de su enfoque un papel importante en la perspectiva de género. Así que nos gustaría escuchar cómo empezaste tú a incorporar esta perspectiva en tu trabajo. Bien, mira, yo creo que un hito para mí fundamental fue un poco la lucha de las mujeres argentinas en la calle, digamos, esto de salir a la calle a reclamar por los derechos, por un montón de cuestiones vinculadas al feminismo acá en nuestro país, digamos, desde la inclusión en, en el empleo, desde toda la cuestión vinculada también a la despenalización del aborto, digamos, hubo todo un movimiento social muy grande de las mujeres en Argentina en la última década, digamos, eh, que viene desde hace décadas, digamos, no es cuestión de invisibilizar lo que pasó antes, sino yo como joven en ese momento comencé a tomar un contacto más directo
a partir de determinados sitios acá en nuestro país, eso me despertó a mí un interés muy grande en todo lo que tenía que ver con la perspectiva de género, ver cuál era el aporte que se podía hacer, cuál era, y primordialmente cuál era la problemática, porque me parece que yo, digamos, me gusta muchísimo una frase que la he escuchado varias veces a lo largo de la maestría, que tiene que ver con la importancia de gobernar con evidencia. Y entonces esto de poder conocer cuáles son las problemáticas para de esa manera después poder pensar soluciones acordes a ello. Em, y bueno, creo que el hecho de haber podido cursar la maestría y empezar a conocer otras cuestiones que excedían el marco del derecho propiamente dicho, porque la maestría no es una maestría pura en derecho, sino que es interdisciplinaria. Teníamos materias de economía, de macroeconomía, de historia económica, de estadística. Entonces, me parece que fue muy enriquecedor desde ese lado porque siento que me dotó de herramientas que quizás solo con la formación como abogada no tenía, y me parece que fue algo como muy valioso para abrir la cabeza, por decirlo de algún modo, y empezar a ver determinadas cuestiones que me llamaban la atención. Yo en ese momento trabajaba en la gestión pública en el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una dirección de compras, y quien era directora de compras en ese momento, la verdad que siempre, ella es también una mujer muy inspiradora, para mí fue siempre una mentora, y siempre fue muy receptiva a todas estas cuestiones, desde que en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzaron a visibilizar, por ejemplo, la cuestión relativa a la inclusión de las mujeres en las compras públicas, con el lanzamiento, por ejemplo, del sello Empresa Mujer. Yo siempre mostré mucho interés en poder participar en esas reuniones para aprender, para conocer y para luego poder empezar a incluirlos en nuestros propios pliegos de compras y contrataciones. Y creo que por suerte, y justo por esta cuestión también de formar red entre las mujeres, creo que fue muy importante que la directora de compras fuera mujer y que también estuviera comprometida con estas cuestiones, y eso permitió bueno, que eso comenzara a materializarse y que todo ese estudio y que todo ese interés y ese ímpetu por lograr que la perspectiva de género dejara de ser una cuestión abstracta y se materializara en la gestión, se pudo hacer a partir de eso. Mira, qué importante el tener una referencia y el compromiso. Ahora que estás platicando esto, yo hace años tuve un jefe. Bueno, Alfonso y yo trabajamos temas de migración. Trabajamos viendo temas de migración durante algunos años y yo luego le contaba a este jefe sobre esta experiencia y le decía, no, y el trabajo en las calles y la defensa y el trabajo de los defensores de derechos humanos. Y un poco él como que me decía que separara la parte jurídica de la parte como del activismo, ¿no? Él me decía así como, ah, sí, el activismo bien, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta parte jurídica? ¿Cuáles eran las medidas y las acciones? Y yo en su momento tuve dudas sobre mí misma porque yo decía, ¿cómo no ve la importancia del activismo? O a veces yo le doy demasiado peso al activismo y puede ser que yo me esté perdiendo del foco, pues, jurídico, ¿no? Entonces, pues, esto que tú nos estás platicando me parece importante, pues, para ver la importancia de esta visibilización e involucrarse realmente en las problemáticas sociales para poder darle una respuesta desde el derecho o desde el gobierno y desde los espacios de tomas de decisiones, ¿no? Entonces, pues, igual, muy interesante, muchas gracias. Y bueno, ya como para profundizar un poquito más en esto que nos estás diciendo, concretamente, ¿podrías platicarnos sobre ventajas que tuviste al momento de implementar esta perspectiva de género en el trabajo o en la toma de decisiones que ustedes estaban haciendo, así como que te acuerdes de a lo mejor algún par o de ejemplos o tres? Sí, 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 claro. Me permito decirte que en la actualidad ya no trabajo en el Poder Ejecutivo, sino en el Poder Judicial, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También tengo una jueza, también, digamos, en el mismo sentido, digo, es quien era mi directora de compras, por lo cual, digo, continúo trabajando con quien fue mi mentora, pero ahora en otro poder. Y creo que acá también, digamos, esto ya no es como lo inicial, sino lo que estoy haciendo en la actualidad, acá también el rol de la perspectiva de género es clave.
Yo me desempeño en un fuero que es el contencioso administrativo y tributario, entonces trabajamos en muchas cuestiones relativas a amparos de salud, amparos habitacionales, amparos de asistencia alimentaria, es decir, todas aquellas causas en las cuales la gente en particular necesita un auxilio por parte del gobierno, en este caso por el fuero en el que yo trabajo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y, eh, y es clave en estas cuestiones todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género. ¿Por qué? Digamos, y a modo de ejemplo, un poco por la interseccionalidad que se da en muchos de estos casos. Muchas veces recibimos casos de personas pertenecientes al colectivo de la ancianidad, personas migrantes, personas discapacitadas, que además son mujeres. Entonces, forman parte de grupos de extrema vulnerabilidad y es muy importante trabajar con muchísima diligencia, y es algo que siempre se ve muchísimo a través de las sentencias de nuestra jueza. Es muy importante que la perspectiva de género esté presente, tomando en consideración, por supuesto, que muchas veces recibimos también casos de mujeres y de hogares monoparentales, monomarentales, mejor dicho, que han atravesado situaciones de violencia de género. Entonces, es muy importante cómo a través de las sentencias que nuestra jueza dicta, cómo se puede brindarles un auxilio concreto y en el tiempo y en el menor tiempo posible. Entonces, me parece que a modo de ejemplo, justamente por ejemplo, el hecho de ser conscientes de la extrema vulnerabilidad de las mujeres en determinadas situaciones, me parece un hito, un tema muy importante, y por ejemplo, en base a eso, en las sentencias, ya sea las sentencias de fondo en un amparo o bien en las medidas cautelares que se presenten, siempre solemos hacer algún análisis, alguna mención con respecto a la normativa que protege a las mujeres y se tiene especial observancia, por supuesto, en ver cuáles son las situaciones fácticas de ese caso, como te decía, en cuanto a que muchas veces se da esta interseccionalidad de grupos de hipervulnerabilidad, porque no forman parte de un solo colectivo, una asociación vulnerable, sino que forman parte de más de un colectivo, como ser la discapacidad, la ancianidad, como pertenecer a un colectivo migrante sin ningún tipo de red de contención en el país en el cual están residiendo. Entonces, bueno, todas esas sentencias que se emiten en nuestro juzgado y en las cuales nosotros trabajamos en la previa, en el estudio de los casos, y que luego, por supuesto, es la jueza quien termina definiendo el curso de acción, me parece que es un claro ejemplo de cómo la perspectiva de género es muy importante en eso. Y otro ejemplo que puede darse tiene que ver, sí, por ejemplo, en el ámbito de las compras públicas, cómo se logró una mayor participación de mujeres y de empresas de mujeres en las compras públicas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sé que yo hace algunos años que no trabajo en compras públicas, pero soy una gran seguidora de lo que hacen, de lo que ellos van compartiendo también en redes, y es enorme lo que se ve, el crecimiento que ha tenido la inclusión de cláusulas con perspectiva de género en los pliegos, es decir, cómo se busca en algunos casos y siempre con determinados parámetros objetivos, un poco como conversamos en alguna ocasión, para evitar, por supuesto, que esta política pública pueda convertirse en una herramienta de corrupción. Se busca prevenir esto y por eso, digamos, se ponen pautas objetivas, por ejemplo, en las cuales se priorice digamos, al momento de evaluar ofertas en una licitación, se les pueda dar determinada prioridad, como les digo, con determinados parámetros prefijados en los pliegos de bases y condiciones particulares, a empresas que sean propiedades de mujeres o bien empresas que lleven adelante políticas vinculadas a la igualdad de género. Entonces, a partir de esas cuestiones, esas empresas logran participar en el mercado de las compras públicas, que como ustedes habrán visto y como sabrán, es un mercado que genera una gran cantidad de dinero, y que entonces el hecho de que las mujeres puedan participar termina, como yo decía en algún momento, termina beneficiando también al Estado porque es una política pública secundaria, porque la contratación pública se convierte en
en una política pública secundaria que permite la inclusión de un colectivo que está en una situación desventajosa. Y entonces, bueno, se da este doble juego de que la contratación pública, por un lado, pueda satisfacer las necesidades públicas que se busca cubrir a través de ellas, pero que a la vez también se convierta en un medio para que un colectivo, en este caso hablamos de las mujeres, pero también se puede hablar, por ejemplo, de la economía popular o de las personas con discapacidad o de las pymes, cómo esos colectivos pueden a la vez encontrar en la contratación pública un medio económico para poder crecer. Me parecen grandes ejemplos y también todo lo que hay, ¿no? También el que no sea una política como populista o de caridad, sino que sea una parte en la que empiezas a formar un desarrollo social, una integración, generar empleos, beneficios para la propia familia, el tener el sustento, pues son políticas bastante buenas. Entonces, muy interesantes los ejemplos. Y bueno, yo creo que tú pues lo tienes muy claro, ¿no? Y en los espacios donde estás, bueno, se vuelve al final de cuentas una obligación para las autoridades incorporar esta perspectiva de género, porque el no hacerlo pues se traduce en una violación a derechos humanos, ¿no? Bueno, perspectiva de género u otro tipo de enfoques diferenciados. Pero hablemos ahora, cambiemos un poco el rol de tu rol como docente. ¿De qué manera tú le explicas a las y los estudiantes la importancia, en primer lugar, de estos temas? Porque, bueno, hay un gran camino avanzado, pero también hay mucha resistencia, ¿no? Hemos visto que en la región y en general en el mundo hay resistencia y todavía se intenta de pronto cuando hay oportunidad, desconocer estos avances y la importancia de estos temas. Entonces, ¿cómo haces tú para explicar primero estos temas y generar esa conciencia y esa visibilización? ¿Y qué herramientas has encontrado tú que son las más útiles para enseñar o formar, ¿no? Porque también pues, es una cuestión no solo de conocimiento, sino formativa, de cambiar la manera de pensar Sí. de las y los estudiantes. Bien, mira, por un lado, en cuanto a herramientas, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con las cuestiones de medios audiovisuales. Yo trato de que mis clases, doy, la mayoría de mis clases son en la Universidad de Buenos Aires, que ustedes saben, es una universidad pública, que muchas veces, por cuestiones presupuestarias, no tiene, por ejemplo, una pantalla, como tienen muchas universidades privadas. Algunas aulas tienen una televisión que uno puede utilizar y otras no, pero bueno, yo siempre me las ingenio para que los chicos puedan, los chicos y las chicas, mis alumnos y alumnas, puedan tener igual a disposición una presentación de la clase que los acompañe y que, por ejemplo, a la hora de repasar para el examen les sirva y que se lleven algo más que la exposición que yo les estoy dando. Siempre trato de ponerme en el lugar de qué me hubiera gustado a mí como estudiante tener en ese momento. Entonces me parece que hay un montón de herramientas, como por ejemplo hacer una linda presentación con Canva, que tenga imágenes. Digo, me parece, yo, digamos, como te digo, lo pienso mucho desde mi función de estudiante. Tengo una gran memoria visual. Digo, yo todavía me acuerdo de cosas, creo que de la primaria, que veía en un libro. Entonces me parece muy importante el rol que ese material de apoyo puede generar en los jóvenes. Y me parece también que muchas veces, cuando uno está en plena etapa universitaria, va después de trabajar, quizás 9 horas, 8 horas, cansado, porque muchas veces me toca dar clases un viernes a las 6:30 de la tarde, con lo que ello implica, digamos, el cansancio, la gente que tiene que trasladarse de un lado al otro. Entonces me parece que siempre esas herramientas sirven para intentar captar un poco más la atención de los interlocutores. Porque me pongo, como les digo siempre, en ese lugar y pensar en estar escuchándome a mí solamente 1 hora y media seguida a hablar de algo. Me parece que no, que no les va a dejar lo mismo que si yo me tomo, que realmente también me toma muchas horas de preparación previa, digamos, y la docencia, sobre todo en la universidad pública, normalmente es ad honorem. Todas las horas que uno invierte en eso, yo creo que yo lo hago en pos de devolverle a la universidad pública lo que me dio a mí. Para mí, yo creo que la educación es una herramienta transformadora
y si a través de mis clases yo logro inspirar a alguna alumna o algún alumno también, digamos, a seguir por este camino, como me pasó a mí con quienes me inspiraron en la facultad, yo con eso ya estoy hecha. Es como la mejor retribución que yo siento que me puede tocar. Entonces, yo trato siempre en las clases que lo permitan, en las temáticas, incluir siempre cuestiones vinculadas de género, ya sea incluyendo fallos por fuera del programa, que quizás no formato del programa, pero que yo sé tienen cuestiones vinculadas al género, o bien, por ejemplo, en clases de constitucional, cuando hablamos de principios, bueno, yo trato de, si hablamos de principio de igualdad ante la ley, bueno, yo doy lo básico y después me gusta además ampliarlo y contarles a los chicos qué pasa con las compras públicas, qué pasa en las sentencias, como bajar estas cuestiones a la realidad para que ellos vean un poco todas las cuestiones que uno ve de manera teórica, cómo se traducen en la realidad. Creo que es lo que, digamos, entre comillas, puede seducir un poco más y les puede despertar un poco más esas ganas de seguir leyendo. Yo la verdad que quedo súper contenta cuando alguna alumna, sobre todo pasa con mujeres, después de la clase me mandan un correo para preguntarme, ¿y esto que nombraste, me lo podés compartir? Bueno, y para mí es como el mejor regalo que me pueden hacer un alumno o una alumna es ese, digamos, el despertar el interés en alguien que muchas veces, como yo les digo, imagino que viene cansado de toda una semana de trabajar y de tener sus obligaciones personales. Entonces, bueno, que alguien se pueda llevar algo de la clase y que les genere y les despierte ese interés, me parece espectacular. Yo creo, como les dije hace un ratito, y me permito repetirlo, que para mí la educación es una herramienta súper, súper transformadora. Y que entonces esto, si podemos de nuestros espacios de docencia ayudar a que más mujeres, por ejemplo, se animen por ejemplo, dedicarse al derecho administrativo, ya sea que decidan estudiar derecho penal, digamos, no importa, el hecho es que se animen a seguir en este espacio del derecho y que pueda realmente transformarse en una herramienta de crecimiento personal, digamos, yo siempre lo digo y esto suena autorreferencial, pero yo vengo de una familia de clase súper trabajadora y soy la primera profesional de mi familia, entonces yo creo realmente, digamos, viví en primera persona lo que para mí es la educación como una herramienta transformadora y que te da posibilidades de crecimiento. Entonces, bueno, si desde mi espacio como docente puedo retribuir un poquitito, aunque sea de todo eso, e inspirar a alguien a seguir en ese camino, para mí realmente ya estoy hecha en lo que estoy haciendo. Me da mucho gusto escuchar la vocación que tienes. Al final de cuentas, yo creo que una educación exitosa en parte también depende del profesor o la profesora que tienes delante de ti y que te inspire, ¿no? Que yo creo que, bueno, las personas que estamos en el ámbito académico, pues buscamos eso, ¿no? Buscamos aportar a otros herramientas para que pues se puedan desarrollar. Así que, pues nosotros queremos felicitarte, ¿no? Gracias. Es un trabajo pues que sí te implica muchísimo más, das mucho de ti, ¿no? Pero como dices, cuando te pregunta algún chico, alguna chica, profesora, este tema que usted mencionó es muy satisfactorio. Sin Y duda. bueno, ahora quisiéramos nosotros irnos un poquito a tu historia personal y preguntarte, pues, ¿por qué la investigación, no? A veces, como tú dices, bueno, cuando uno está estudiando ya quiere trabajar o quiere la parte práctica o quiere esto. ¿Cómo fue que tú empezaste a involucrarte en la investigación jurídica? Bien, yo creo, por un lado, que la maestría fue un hito, digamos, me enseñaron a pensar de una manera distinta a la cual yo venía programada desde la carrera de Derecho, esto que yo les mencionaba, de que el hecho de que la maestría haya sido interdisciplinaria me llevó a pensar de otras maneras. Y a la vez yo siempre, digamos, todo lo que tuvo que ver con el estudio y con la investigación, siempre lo hice de manera complementaria mientras trabajaba en cuestiones cuestiones más diarias, ¿no? Entonces siempre me gustó y me pareció interesante esto de poder estudiar cuestiones que pudiera aplicar en mi vida cotidiana. Siempre fue como una gran motivación ver cómo lo que uno estudiaba podía traducir en, en la aplicación práctica. Yo creo que
que justamente, y creo yo esto como estudiante de Derecho, me pasaba que muchas veces uno ve las cosas, digamos, en la famosa letra fría, digamos, y cuesta mucho ver qué sucede en la realidad. Entonces, el haber tenido la posibilidad de comenzar a trabajar en la gestión pública y conocer qué era lo que estaban haciendo y por ahí animarme a pensar qué era lo que faltaba y empezar a escuchar experiencias de otros lados, en otros países, en otras regiones, ver qué es lo que sucedía, eso a mí me despertó como el interés en ver, bueno, a ver qué es lo que está pasando en tal lado, y si bien algunas cosas quizás solo van a quedar en mi mente y en esa investigación o en algún artículo, digamos, que eventualmente publico en diversos lados, y no todo después, por supuesto, no todo va a encontrar un correlato en la aplicación diaria, digamos, me parece que ya el hecho de poder estudiarlo te permite programar tu cabeza de un modo distinto y que cuando se te presenta alguna vicisitud en un tema que por ahí todavía no tenés estudiado, sí te permite como identificar y decir, bueno, esto podría pensarlo similar a otro caso, digamos, me parece que ayuda mucho para toda la cuestión que tenga que ver con cuestiones análogas. eh, y entonces creo también que un gran hecho formativo a favor tiene que ver con que soy una gran lectora, me gusta mucho leer no solo cuestiones académicas, sino que, digamos, literatura desde muy chiquitita, en parte gracias a mi abuela, así que eso también creo que mi facilidad y mi gusto por pasar tiempo leyendo fue también un factor que terminó llevándome hacia mi interés por investigar y estudiar determinadas cuestiones vinculadas al derecho y en particular, sobre todo, a la contratación pública. eh, y nunca, digamos, nunca lo viví como a veces puede pasar, como ese tedio de, uy, tengo todo esto para leer. No, como realmente disfruto esos espacios de lectura y leo en todos lados. O sea, a mí si me cruzan en un subte me van a encontrar con un libro en la mano, y en mis épocas de estudiantes iba con los fallos y con los resaltadores en la mano. Me parece que es muy importante, y me parece que una vez que uno te da cuenta la importancia de la investigación, ya después no lo puede abandonar, ya después termina transformándose en algo que forma parte de uno y que siempre tiene ganas de adentrarse y estudiar algo más. Y también está bueno cuando quienes están cerca de uno empiezan a decirle, ay, mira, escuché tal cosa, seguro te interesa, y te mandan un artículo o te mandan un link a algo. Entonces, bueno, me parece que cuando comienza como a retroalimentarse eso, me parece que bueno, uno ahí ya está embarcado y ya no se baja más de eso. Sí, sí, y tienes bastante razón en que el saber investigar es una parte importante del proceso profesional. Bueno, pero al menos en el caso de México, una cosa que Alfonso y yo hemos identificado, pues es que es algo que no se nos inculca. Se nos inculca ser unas personas que dan respuesta y que resuelven problemas, pero no está esta parte de enseñarnos la importancia y todas las bondades que tiene el tener este pensamiento científico o investigador, ¿no? El de tener esta habilidad, esta formación. Y como tú dices, es un camino muy bonito, es un camino de ida. Uno, Sí, sabiendo hacer esto, lo incorpora a todo lo que haga, ¿no? O sea, que esté, como tú dices, en el Poder Ejecutivo, en el Judicial, haciendo una política pública, preparando una clase, uno lo incorpora en absolutamente todo lo que hace. Es maravilloso. sí. No es solo de México el problema, digo, acá en Argentina yo creo que pasa exactamente lo mismo. Eh, Muchas veces los programas de estudios de las universidades, sobre todo de nuestra carrera, que son carreras que tienen una larga trayectoria, una larguísima trayectoria, muchas veces los programas quedan un poco obsoletos en cuanto a la actualización con, con la cotidianidad y con el devenir de la historia. Entonces, bueno, muchas veces falta como ayornar y acercar a las nuevas generaciones algunas cuestiones y pasa un poco ese, quizás de algún modo, desencanto
de que bueno, uno no investiga tanto. Yo, como les digo, para mí el haberme animado, porque realmente fue un desafío, el haberme animado a hacer una maestría interdisciplinaria, me permitió también como lanzarme un poco más a eso, digamos. Yo por ahí estaba mucho más acostumbrada, bueno, estos son todos los pasos que hay que leer, hay que hacer esto, bueno, y cuando me vi en una clase de estadística mirando el pizarrón sin entender nada, dije, bueno, no, tengo que programar la cabeza de otra manera porque si no, esto no va a funcionar. Y bueno, con muchísimo esfuerzo pude programar al menos un poco, dejar un poquito de lado mi cabeza de abogada y permitirme pensar de otro modo. Súper, sí, qué importante y también difícil, ¿no? Toda la parte de la reprogramación neuronal es de pronto un poco Total. complicada. Sí, 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 Eh, sí. Te queríamos hacer otra pregunta y yo creo que, bueno, yo no tengo duda en que seguramente tú eres una referencia ya para varias y varios estudiantes, en verdad no tengo duda de que sí es, pero, y ya nos platicabas de alguien, bueno, en este caso pues de tu jefa, ¿no? Bueno, que estuviste en contrataciones, ahora en el Poder Judicial. Además de ella, ¿hay alguien que te haya, bueno, también mencionaste a tu abuela, lo cual pues siempre es importante, también ese reconocimiento familiar. ¿Hay alguien a ti que te haya inspirado o que te haya alentado o que haya sido como una guía en este camino de la investigación o de la academia con perspectiva de género? Eh, mm, a ver, vuelvo a nombrar a mi jefa porque realmente para mí el camino, digamos, recorrido con ella es muy importante, digamos. Yo comencé siendo alumna de ella y hoy en día doy clase con ella en algunas materias y para mí eso fue como el cierre del círculo, además, digamos, de trabajar con ella. Eh, mm, Siempre, digamos, me alentó a animarme a más, a buscar mis espacios, a poder tener mi propia voz, y eso me parece muy, muy, muy valioso y siempre le agradezco muchísimo. Y después no tengo un contacto directo en absoluto, pero por ejemplo sí me resultó inspirador desde la lectura. Por ejemplo, Laura Monti, que es una abogada muy conocida en nuestro país. Me parece que a través de sus dictámenes es muy clara y siempre deja algo que te hace pensar. Entonces, bueno, me parece que también, digamos, ella sin saberlo, sin conocerme, también de algún modo me inspiró a estudiar y animarme a leer y a siempre hacerme preguntas. Así que creo que, bueno, por un lado Natalia, que es mi jefa hoy en día y que sin dudas, como yo les digo, la pienso como una mentora. Y por otro lado, Laura Monti me parece súper inspiradora. Mira, qué curioso que nos digas así como una autora, ¿no? Bueno, una persona cercana siempre es importante, pero una autora. Qué interesante. Muchas gracias. Y bueno, ya para cerrar, nosotros quisiéramos hacerte una pregunta. Yo sé que seguramente lo haces pues en tus espacios donde tienes este diálogo constante, pero la última pregunta que te quisiéramos hacer o la última petición es, ¿qué mensaje tú le darías a niñas, ¿no? Porque tú hablabas pues, ya desde las infancias, pero también a mujeres que están iniciando este camino del derecho, de la investigación o de las ciencias sociales o tienen este interés? ¿Qué mensaje, qué recomendación, qué les dirías tú? Primero yo les diría que no se desalienten por ver una mayoría masculina bastante abrumadora en los puestos de poder, ya sea desde la academia como muchas veces en los diferentes poderes. Digo, que se animen, que cada vez hay más mujeres que a fuerza de estudio y de esfuerzo llegan a posiciones muy relevantes y de toma de decisiones, y que es un camino que se construye día a día y que se construye, yo creo, también desde las casas. Entonces me parece que ese mensaje me parece importante para las niñas y también para las mamás y para los papás de las nuevas generaciones. Me parece muy importante el acompañamiento que les pueden dar y el mostrarle que yo creo que las mujeres podemos lograr todo aquello que nos propongamos en base al esfuerzo y al estudio que podamos hacer sobre eso. Y me parece muy importante también las redes de contención y las redes de apoyo que podemos forjar entre las propias mujeres, además, por supuesto, de la importancia de quienes tengamos familias,
de poder rodearnos de gente que tenga objetivos similares a los nuestros y que nos puedan acompañar, porque creo también, y esto me parece también un mensaje relevante, en la importancia de que cada vez haya mayor cantidad de políticas públicas orientadas a la conciliación de la vida personal y profesional para que las mujeres puedan salir a los mercados, ya sea a los mercados laborales como también a la academia, en igualdad de condiciones y que, por ejemplo, las tareas de cuidado de los niños, niñas y adolescentes, como así también de la gente de la tercera edad, se puedan repartir de manera equitativa y que las mujeres realmente lleguen en esa igualdad de condiciones a hacerlo. Me parece que cada vez hay más mujeres en estos ámbitos y que eso es muy inspirador y y bueno, nada, creo que cuando uno desea mucho algo tiene que dedicarse a eso, estudiarlo y meterle mucha, como se dice acá, mucha garra y mucho corazón. Y bueno, me parece también, por último, muy importante tener grandes amigas que te puedan apoyar y que te puedan aconsejar, sobre todo en esos días donde por ahí una cree que todo que todo conspira en su contra y que por ahí está un poco más difícil. Bueno, la importancia también de tener esas, como yo les decía hace un rato, esas redes de contención que te recuerden todo lo que vos hiciste para llegar hasta donde estás eh, y que de ahí en adelante una puede seguir creciendo. Sí, pues muchísimas gracias. Me No, por gusta que le favor a das un usted. enfoque social, no solo como de decir, sí, mis compañeros de la carrera, de la profesión, sino como verlo conjunto, ¿no? La familia importa, la sociedad importa, las personas con las que nos vinculamos importan en todo lo que hace una persona. Entonces no es el camino de Sin uno. dudas. Muchas gracias por la reflexión. Pues yo creo que todos pensamos siempre en alguien, ¿no? Así como, hoy mis amigos. Y bueno, Rocío, fue un gran gusto escucharte. Yo le regreso el uso de la voz a Alfonso para que nos ayude a cerrar este seminario y en verdad muchas gracias por el tiempo. Gracias a vos. Yo realmente agradezco mucho tu tiempo, Rocío. Creo que fue muy valioso toda esta charla. Justamente de las primeras cosas que tocaste me recordó mucho una serie que a mí me gusta en lo personal, que es The Big Bang Theory. Al final de la serie, justamente se gana entre dos personajes el premio Nobel. Y el discurso de Amy va más encaminado a esta cuestión de empoderamiento de la mujer en la ciencia, donde dice básicamente a todas las niñas que están viendo en este momento esto, sí se puede. Y ella justamente como no tuvo un referente femenino, eh, tuvo un poco más complicado. Yo creo que a la actualidad y algo que se ha impulsado, al menos yo lo veo mucho desde la perspectiva del sur, de Latinoamérica, es justamente este impulso que se le ha dado mucho a las mujeres. Nosotros tenemos como referencia últimamente a Chile y Argentina en estos temas. También se han hecho muchas cosas en México, pero siempre se habla de cuestiones que han surgido en estos dos países en los años recientes. Yo creo que poco a poco las mujeres han estado obteniendo los lugares que siempre han merecido, el reconocimiento que se ha merecido. Tú actualmente estás dirigiendo este foro, que no es por nada, pero realmente reconozco mucho yo el trabajo que se hace, porque no recibimos ninguna gratificación más allá del amor a la academia. Y es mucho trabajo, mucho esfuerzo seguir adelante con este tipo de eventos que a veces tenemos que dejar un poco la vida personal o académica en esto. Y sé que a veces también desde otras perspectivas, principalmente las mujeres a veces, muchas veces tienen cuestiones que los hombres no nos damos cuenta. Esta perspectiva siempre va cambiando, es constantemente evolutiva. Actualmente yo te puedo decir que en México poco a poco esta cuestión de mujeres en lugares de dirección
ha ido mejorando, hay todavía mucho que hacer y justamente creo que esta comparativa con sus reflexiones nos ayuda mucho a abrir la puerta principalmente a mujeres estudiantes, pero también a hombres estudiantes para que, porque justamente trabajar en temas de género no es solamente de mujeres, sino también hombres tienen que estar Totalmente. involucrados totalmente, porque si no, no se genera un cambio. Las nuevas generaciones traen otras ideas, son más receptivos de este tipo de ideas justamente porque han ido creciendo poco a poco con estos cambios. Yo reitero mi agradecimiento contigo. Esperamos seguir con este tipo de proyectos adelante y no me queda nada más que decir. Muchas gracias, Rocío. Gracias a ustedes por este espacio y como les dije al inicio, los celebro, los felicito y bueno, espero volver a verlos pronto virtualmente y ojalá en el futuro podamos encontrarnos en algún evento presencial. Así será. Bueno, Así va a ser. muchas gracias. Gracias.